Ejercicio número 4, último de esta tanda, de este pack de variables bidimensionales. Sean x e y el instante en horas de encendido y apagado de un motor eléctrico en un día. Variables aleatorias con distribución uniforme conjunta. Ok. Sobre el recinto definido por esos puntos que están ahí, que ahora los vamos a graficar. ¿Qué quiere decir x e y? X me dice la hora del día en la que se prende un motor. Por ejemplo, si x vale 6, el motor se prendió a las 6. E y me dice la hora del día en la que ese mismo motor se apagó. Esto puede ser, por ejemplo, un motor que trabaja en una fábrica o en un taller, en una planta, que tiene un comportamiento de que lo usan cierta cantidad de horas por día para los procesos o para cualquier actividad, y que ese uso es aleatorio. Todos los días se usa distinta cantidad de horas, ¿no? Esa x e y son dos variables continuas. Entonces nuestro vector va a ser, yo voy a observar al mismo tiempo la hora de encendido y apagado, ese vector va a ser un vector continuo. Dice el punto A, hallar la función de densidad conjunta de x y las funciones marginales, de densidad marginales. Y después pregunta si son independientes. O sea, veamos qué onda. Yo voy a graficar mi recinto. Acuérdense que cuando tenemos variables bidimensionales continuas, tenemos un recinto en el plano que estaba demarcado por esos puntos que me decían a mí 0, 0, 0, 24, 24, 24. Acá está el recinto. Acá vive, acá encima de esto, hagan de cuenta que está encima de esto la función de densidad conjunta. Ahora me dice que la distribución es uniforme conjunta. ¿Qué querrá decir uniforme conjunta? Uniforme de una variable era que, ¿se acuerdan que era constante la función de densidad de la uniforme de una variable? 1 sobre b menos a. Uniforme conjunta, ¿qué querrá decir? Que entonces la función escalar de densidad conjunta, esa f de x y, también es constante porque a todas las zonas le da la misma densidad de probabilidad. Podría ser, ¿no? Es así. Yo acá les puse un color celeste uniforme para todo el recinto porque no hay, como en el ejercicio anterior, un agrupamiento de zonas con más densidad que otras, porque la función vale para todos lo mismo. O sea, f de x y va a ser igual a k es una constante, y acá está mal, faltaría indicadora para x y perteneciente al triangulito, que me salió al revés. No era tan difícil hacer un triangulito, pero bueno. Bien. Función de densidad constante. Tenemos que encontrar cuánto vale esa constante, ¿no? Para hallar la conjunta. Y ustedes imagínense en 3D, ¿no? Activen la imaginación 3D y vean que sobre ese triángulo que está ahí, tiene un techo que es uniforme. O sea, es como si fuera un prisma. Imagínense un quesito Adler. Podría ser un quesito Adler. En realidad creo que son como así los quesitos Adler, pero va bien, digamos, se entiende. Esa es ahí, ¿qué pasa con ese quesito Adler? Si ese quesito Adler representa una densidad conjunta de probabilidades de un vector, tiene que tener volumen 1. Esa es la ley de cierre. Representa la probabilidad de acá, no se olviden. Entonces, ¿cómo calculo el volumen de ese prisma? ¿O cómo calcularían ustedes la integral sobre el recinto? Integral doble de xy sobre este recinto de la función conjunta les tiene que dar 1 para que se cumpla la ley de cierre. Pero acá, como tengo una forma que es tan boluda, un Adler que es tan sencillo, no voy a calcular el volumen de un Adler con una integral doble. Sería como hacer esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Calculo el área de la base, el área de la superficie, que es 24 por 24 dividido 2, y a eso lo multiplico por la altura y me da el volumen de todo el Adler. La altura es k, desconocida, constante desconocida. Y acá despejo k, que me da 1 sobre 2,88, y ese es el valor de la conjunta. Bien, les voy dejando acá las integrales que yo hice para las marginales. Vean los límites de integración. Para obtener la marginal de x, yo integro respecto de y, o sea, hago el barrido vertical
para todos los valores donde haya probabilidad. Y esos valores donde hay probabilidad, ¿qué son? Siempre desde el mismo x hasta 1. Perdón, hasta 1 no, hasta 24 el límite. Límite inferior, función piso, función techo. Me da esto. Entre 0 y 1, entre 0 e y es el barrido horizontal para integrar respecto de x y obtener la marginal de y. Me da esto. Pregunta, ¿son x e y variables independientes? Intuitivamente, sin hacer ningún cálculo, yo les podría decir que hay una tendencia de crecimiento. Fíjense, ya lo vemos con y. Si x aumenta, si el motor se prende más tarde en el día, es obvio que la hora de apagado va a ser cada vez mayor. Como que ya me está condicionando x, me está aumentando, me está haciendo tender ahí para arriba, ¿lo ven? Acá se ve en este gráfico, si yo trazara las medias de y dado x, estas medias de y dado x van subiendo, forman una recta con pendiente positiva. Estaríamos viendo acá que la covarianza me va a dar un valor positivo, es decir, van a estar correlacionadas las variables, por ende no serían independientes. Prueben calcular la covarianza y fijarse cuánto da, y eso ya sería un camino para probar que no son independientes. Ahora, también pueden hacerlo por un camino más fácil, que no implica tantas cuentas, que es multiplicar estas dos funciones marginales. Recuerden el apartado que vimos antes sobre independencia. Multiplicar estas dos marginales y chequear, efectivamente, háganlo de tarea para el hogar, que no les da 1 sobre 288, que es la conjunta. O sea, x e y no son independientes. Es obvio, aparte ya por la forma que... Si no tienen forma de cuadrado, olvídense que sean independientes. Porque ya te das cuenta que la posición de x modifica el rango de y directamente. Eso ya es... No solo la distribución, modifica el rango, es lo básico. Lo cambia de toque. Bueno, calcular la probabilidad de que el circuito permanezca en funcionamiento por más de 12 horas. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo que el circuito permanece en funcionamiento, ¿qué es? ¿I menos x? Yo quiero la probabilidad de que I menos x sea mayor que 12. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que I sea mayor que 12 más x? Yo paso la I, despejo la I para poder verlo en los ejes cartesianos, como una función, fíjense. I igual a 12 más x es esta recta que está acá. Hagamos de cuenta que es paralela a esta, me salió medio rara. El triángulo verde va a ser la zona donde I sea mayor que 12 más x. Entonces voy a tener que calcular la probabilidad de todos estos puntos. O sea, el volumen por encima de este triángulo. Integral doble, pero ni en pedo la integral doble, pues ya les dije, cálculo por áreas. 12 por 12 sobre 2 me da el área del triángulo verde. Por 1 sobre 288 la altura me da el volumen. El volumen es la probabilidad 1/4. 12. Si el circuito se encendió después de las 5, ¿cuál es la probabilidad de que funcione por más de 12 horas? Probabilidad condicional, veamos ahí. Es la misma que antes, que funcione por más que 12 horas, y menos x mayor a 12. O sea que ocurra este famoso triangulín. Dado que x es mayor que 5. Bien, ponemos la intersección, dividido la probabilidad del evento condicionante. Se sigue resolviendo igual que en la guía 1, magia. Esta intersección yo la voy a representar con este triángulo amarillo de acá, que es todos aquellos motores que funcionaron más de 12 horas y además se encendieron después de las 5. Y ahora la probabilidad de abajo, esta de acá, x mayor a 5, se representaría con un triángulo más grande, que no lo estoy dibujando, pero sería esto que estoy marcando acá. Este triángulo que estoy marcando acá. Todos esos cumplen la condición de x mayor a 5. Bien, calculamos las dos probabilidades. Triangulito amarillo, 7 por 7 dividido 2 por la altura, me da el volumen, que sería esa proba. Y el de abajo, que mide 19 acá por 19 acá sobre 2 por la altura, me da esa proba.
49 sobre 361. Vamos para adelante. Punto D. Si el circuito se encendió exactamente a las 5, ¿cuál es la probabilidad de que funcione por más de 12 horas? Acá tengo un inconveniente. Vamos a plantear la probabilidad condicional que me pide. Es esta que está acá, ¿no? Y menos x mayor a 12, es la misma que recién, pero ahora en vez de estar condicionado a x mayor a 5 o menor a 5 o con una desigualdad, me lo pone como exacto, x igual a 5, se prendió a las 5. ¿Cuál es el problema? Si yo quiero aplicar probabilidad condicional acá, me va a quedar, voy a estar dividiendo por probabilidad de x igual a 5, que vale 0, porque x es una variable continua. Entonces está indeterminado el cálculo este. ¿Cómo hacemos para resolverlo? ¿Cómo hacemos para calcularlo? Vamos a usar las famosas funciones de densidad condicionadas a un valor puntual. Nosotros, ¿se acuerdan en las discretas que teníamos las funciones de densidad condicionadas? Y dado x, x dado y. Ahora yo ya sé que x vale 5, entonces quiero saber, dado que x vale 5, cuál es el comportamiento aleatorio de la y. Vamos a ver qué nos dice Búho sobre las funciones condicionadas. Yo quiero la de y dado un x. ¿Qué tengo que hacer? El x0 lo tengo dado, en nuestro caso vale 5. Agarro la función conjunta, la evalúo en x igual al valor que me piden, dejo el y libre, porque va a ser una función de y todo esto, y la divido por la marginal de x valuada en ese valor que me piden, en el 5 en este caso. Esta cuenta de acá hace las veces de probabilidad condicional, pero para las continuas, ¿sí? Cuando yo haga esta cuenta me va a quedar una función de y. Esa función de y va a ser la función de densidad de la variable aleatoria y condicionada a un valor puntual de x. ¿Qué nos da en nuestro ejemplo? Volvamos acá. Yo agarro la función conjunta, que en este caso es constante, 1 sobre 2,88, pero si no tendría que evaluarla para x igual a 5. La divido por la marginal de x en 5, que la tengo de antes, que ya la calculé, háganlo ustedes a mano. Eso me da 1 sobre 19. La función de densidad de y dado x igual a 5 es constante. Entonces estamos diciendo que la variable aleatoria, fíjense primero lo que pongo acá abajo. La variable aleatoria y dado x igual a 5 es una uniforme entre 5 y 24. Espectacular. Yo ya definí esta pongámosle w, pónganle el nombre que quieran, es otra variable aleatoria. Entonces, esta prueba de acá equivale a hacer esto, equivale a calcular la probabilidad de que mi w sea más que 17. Hice como un pasaje para el otro lado, si yo ya sé que ahí x vale 5, me queda que la y dado x tiene que ser mayor que 17. Y fíjense que acá les estoy representando, en esta fetita amarilla que yo les pongo, es donde vive esta nueva variable, la y dado x igual 5. Como que me armé una función, una variable aleatoria que vive ahí con su función de densidad. Y si estoy con un quesito Adler, y yo corto una feta del quesito Adler, y la miro así, es obvio que el espesor de la feta va a ser uniformemente repartido para todos los y. Entonces es lógico que nos dé uniforme la y dado x. ¿Estamos? Fíjense que el rango de esa y dado x va de 5 a 24 y a mí me interesa saber, dentro de todos esos valores, la probabilidad de que sea mayor que 17. O sea, que viva acá, en esta zona. ¿Estamos? ¿Cómo se hace eso? Yo tengo una función de densidad uniforme, quiero calcular una probabilidad de determinado rango, hago el ancho de ese rango por la altura, que sería la función de densidad, 1 sobre 19, y me da 7 sobre 19, 0,368. Fin de la respuesta. Y moraleja acá, ojo cuando les pidan funciones de algún cálculo de alguna probabilidad condicional con vectores continuos, porque tienen que fijarse, si la condición que me piden es un valor puntual, tengo que definir la función condicional, calcular su densidad y usarla. ¿Estamos? Vamos al último de todos. Calcular la esperanza del tiempo total de funcionamiento de un motor a lo largo de un mes. Este es parecido al de las chapas.
¿Qué pasa? Yo tengo el motor andando todos los días una cantidad que no conozco. Y me puede interesar a mí, por ejemplo, saber cuánta energía consume ese motor a lo largo de un mes. Para saber, por ejemplo, la potencia, qué sé yo, cuánta energía, cuánta plata me van a cobrar a mí por el funcionamiento del motor, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular la esperanza de, en un mes, cuánto tiempo va a estar funcionando. El tiempo t, esta variable t, que es el tiempo de funcionamiento del motor a lo largo de 30 días, es la variable cuya esperanza yo estoy buscando. Nosotros vamos a calcular la esperanza de esa t. Y además tengo t sub i, que es el tiempo de funcionamiento del motor en un día, que va a ser la diferencia entre y sub i y x sub i, ¿no? Lo que estuvimos trabajando recién. Ahora, fíjense, mi t va a ser la sumatoria de las distintas t sub i de los distintos días. De nuevo, esto no es 30 veces una, es 30 distintas, sumadas. Por lo que la esperanza de t va a ser la esperanza de esa suma. Me quedó un poco improlijo esto. Esperanza de y sub i menos x sub i. Porque así se definen las t sub i. Ahora, esperanza de la suma, suma de las esperanzas. Desagrego las dos y me queda suma de i1 hasta 30 de las esperanzas de las y sub i, suma de 1 hasta 30 de las esperanzas de las x sub i. Y ahora, como todas las x sub i y las y sub i tienen la misma distribución, por ejemplo, acá dentro de todas las y sub i, todas tienen la misma distribución, entonces todas esas esperanzas van a ser todas iguales. Y mismo ocurre acá, son idénticamente distribuidas cada una. Me queda 30 veces por la esperanza de i, menos 30 veces por la esperanza de x, y eso da 240. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de las, no sé cuántas horas tiene un mes, 30 por 24 horas, solo 240 horas en promedio va a estar funcionando ese motor. Eso ya me da una idea para decir, bueno, cuánto me van a gatillar cuando venga la boleta de luz. Gente, hasta acá llegamos. De nuevo, usen la videopráctica, úsenla bien, pausen, anoten, traten de ir bien a fondo con todo lo que ven. Nos preguntan a nosotros por el foro, por las videoconferencias, me mandan un mail a mí si hay algo que está mal, si no se entiende. Dejamos acá este tema, nos veremos pronto con la próxima. Estudien, sean felices y adiós.